Hola jóvenes, de nuevo, con el gusto de saludarlos. Vamos a seguir con otros conceptos. Eh, el día de ayer eh, que estaba grabando no me di cuenta que desconecté el micrófono y les expliqué todo esto pero sin audio. Bueno, ya arreglé el video. Este, allá solamente van a ver hasta datos no agrupados y aquí les voy a explicar cómo se agrupan los datos. ¿Ok? Cuando tenemos muestras muy grandes, por ejemplo 20 observaciones, 40, 50, 100 observaciones, eh, debemos de considerar que incluso estas tablas de frecuencia no nos alcanzan o serían unas tablas de frecuencias muy grandes. Entonces la estadística nos ofrece una opción que son los datos agrupados. ¿Okay? Cuando tenemos pues muchos resultados, resulta conveniente agrupar los datos de tal forma que los datos observados queden incluidos en varios subgrupos llamados clases. ¿Okay? Esto es bien importante que lo tomen en cuenta. Vamos a trabajar con clases. ¿Qué son las clases? Pues son subgrupos que vamos a hacer en una tabla. ¿Okay? Bueno, para esto es necesario considerar el total de las observaciones de la muestra, o sea, cuántos resultados obtuvimos del cuestionario, y determinar con esto, vamos a determinar el número de clases que vamos a tener y cuáles van a ser los límites que tendrán en cada una de estas clases. Entonces, para ello pues es necesario tomar en cuenta las siguientes condiciones. Primero, cada observación debe pertenecer solo a una clase, ¿sí? Por ejemplo, si el resultado es 9, el 9 debe estar solamente en alguna de las clases, no puede estar en dos clases, no puede estar en la clase 1 y en la clase 2. ¿Okay? Entonces se debe considerar solamente en una de las clases. Segundo, el tamaño o longitud de cada clase debe ser la misma. Ahorita vamos a ver con un ejemplo qué son las clases, pero las clases tienen un límite inferior y un límite superior. Por ejemplo, 1 y 5. La siguiente pues sería 6 a 10. La siguiente sería 11 a 15. Si ustedes observan, eh, tengo nada más 5 elementos por cada clase en este ejemplo, ¿no? No puedo tener una 5 y la siguiente 6 a 15 y la siguiente 16 a 20, o sea que sean de diferente tamaño las clases, eso no puede ser. Bueno, las clases no deben traslaparse. ¿Qué quiere decir? Que estas deben ser mutuamente excluyentes, ¿sí? Por ejemplo, no puede ser en la primera clase del 1 al 6 y la segunda del 6 al 10. Si se fijan, el 6 se está repitiendo en la clase 1 y en la clase 2. ¿Ok? Entonces, esto no se deben de traslapar. Y se recomienda utilizar solamente entre 5 y 12 clases, o sea, como mínimo 5, máximo 12 clases. Vamos a ver un ejemplo. Dice, en la siguiente tabla se muestra lo que respondieron 40 estudiantes elegidos de manera aleatoria cuando se les preguntó lo que gastaban en el servicio de cafetería, o sea, en el receso. ¿De acuerdo? Estos son los resultados que obtuvimos. Uno gastaba 18, otro 60, otro 77, 58, 20, etc. Si nosotros contamos, aquí hay 10 y hay, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y son 5 filas. Estamos hablando que son 40 datos, ¿sí? O 40 observaciones. Están pidiendo que construyamos una tabla de frecuencias. Para construir la tabla de frecuencias no la vamos a construir como a mí se me antoje. O sea, no voy a poner del 1 al 10, no. Esta es una tabla de frecuencias y observen lo que debe tener una tabla de frecuencias. Debe de tener la clase. O sea, vamos a numerar las clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dependiendo cuántas calculemos que debe llevar. ¿Okay? Porque tiene que calcular. Les digo, no es que a mí se me antoje poner 7 clases. No, vamos a calcular cuántas clases va a tener estas frecuencias. Luego vamos a poner a límites. Los límites también lo calculamos. Y estos límites va a contar con un límite inferior y un límite superior. ¿Okay? Y
al finalizar, en la última columna vamos a poner la frecuencia. O sea, la frecuencia es cuántas veces aparecen números que están en este rango, en esta clase, ¿sí? Ahorita vamos a ver. Bueno, entonces vamos a construir una tabla como esta, una tabla de frecuencias agrupadas, ¿ok? Bueno, entonces para construirlo primero tenemos que determinar cuál va a ser el número de clases que va a contener esta tabla, ¿sí? Para calcularlo, pues vamos a necesitar el número de observaciones. Ya dijimos que el número de observaciones son 40, tenemos 40 resultados. A este número de observaciones vamos a calcular la raíz cuadrada de 40, ¿sí? Nosotros sacamos la calculadora y ponemos 40 raíz cuadrada, y me dice que son 6.3245, que es lo que me dice. El primer paso pues es el número de clases, va a ser igual a la raíz cuadrada del número total de observaciones. El número total de observaciones son 40, raíz cuadrada de 40 pues son aproximadamente 6.32, aproximadamente 6.32, y esto lo elevamos a que vamos a tener 7 clases. Por eso vamos a poner 7 renglones, la clase 1, la clase 2, la clase etcétera, hasta la clase 7. ¿Ok? Ahora vamos a calcular cuál va a ser el tamaño de cada clase, ¿sí? O sea, no se me ocurre ponerlo aquí del 10 al 19. Vamos a observar cuál va a ser el tamaño de cada clase. Para poder calcular el tamaño de la clase, primero tengo que calcular cuál es su rango. El rango es tomar el número mayor que me dieron en todas las observaciones. Entonces yo observo que el número mayor, como ustedes pueden observar aquí, pues es 77, ¿no? Y a ese número mayor le voy a restar el dato menor o el número menor que me dieron. Y por aquí van a observar que está el 12. ¿Ok? Entonces 77 menos 12 me da 65. ¿De acuerdo? Al momento de dividir el rango de la muestra entre el número de clases, obtenemos el tamaño de la clase. O sea, este rango, este 65, lo voy a dividir entre los 7 que ya había calculado del número de clases, y me da un aproximado 9.28. Esto lo cierro a 10. Vamos a tener 10 elementos en cada clase. Dice así: la tabla de frecuencia de datos agrupados quedó de la siguiente manera. Observen aquí. Nótese que se decidió iniciar la tabla con el valor de 10. Esta es una decisión personal, aunque nosotros sabíamos que el tamaño iba a ser de 10. Lo que ustedes pueden observar es, pueden poner si ustedes quieren más pequeño, que es 12, es decir, del 12 al 21, este va a ser el límite de la clase. Del 22 al 31, este sería el segundo límite de clase. ¿Okay? Pero se recomienda que esté ordenado, o sea que empiece, pues por ejemplo, puede empezar del 1 al 10, o puede empezar del 10, dependiendo qué información tengan, ¿no? Qué datos tengan. Dice, todas las observaciones todas las opciones pertenezcan a una sola clase. Entonces vamos a contar, por ejemplo, ya construí aquí los límites de clases, del 10 al 19 una clase, del 20 al 29 otra clase, del 30 al 39 otra clase, del 40 al 49 otra clase, del 50 al 59 otra clase, la sexta clase es del 60 al 69 y la última del 70 al 79. Observa que el menor es 12, entonces está incluido en esta clase, y el mayor es 77, está incluido en esta clase, ¿sí? Vamos a sacar las frecuencias de cuántas caen en esta clase. Tenemos el 12, el 17 son 2, el 15 son 3, el 14 son 4, el 18 5 y el 16 6. Por eso aquí tenemos que la frecuencia es 6. Y así sucesivamente, del 20 al 29, pues aquí tenemos 1, el 29 se incluye 2, 3, otra vez el 29, 4, 5, el 20 se incluye porque está aquí, 6, 7, 8, 9, 10, me falta uno, no lo encuentro,
otra vez 1, 2, 3, 4, 5, no, esto no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, me falta una, son 11. Pues el 24. 11, ok. Entonces tenemos 11 frecuencias en esta clase del 20 al 29. Y así sucesivamente, del 30 al 39, ¿cuántos hay? Pues a ver, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Del 39 se incluye 7, 8, 9. Ok, son 9. Del 40 al 49, 1. El 40 se incluye 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 50 al 59, 1. El 60 no se incluye, observen. Aquí sería 1, 2, 3, 4. Del 60 al 69, 1, 2. Y del 70 al 79, 1. Ok, entonces ya construí mi tabla de frecuencias agrupadas. ¿De acuerdo? Bueno, las medidas de tendencia central, como la media, la mediana y la moda, sirven como puntos de referencia para interpretar las calificaciones que se obtienen en una prueba. Si bien organizar los datos y mostrarlos mediante gráficos es un buen medio para obtener información adicional de una muestra seleccionada, es posible complementar dichas interpretaciones visuales con medidas numéricas. Dichas características incluyen al centro y la dispersión de la muestra. Bueno, por lo regular nosotros vamos a calcular primero las medidas de tendencia central y a partir de ahí nosotros vamos a poder graficar y vamos a observar cómo se muestran esos datos, ¿sí? Sí es cierto que la gráfica se entiende, a veces se comprende mejor que los números, pero es muy necesario que nosotros saquemos las medidas de tendencia central y que además también saquemos cómo sería la dispersión de la muestra, ¿ok? Bueno, ¿qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central, dice, el propósito de una medida de tendencia central es resumir un conjunto de datos mediante una observación que sirva como representante del resto de los datos. ¿Okay? Se recomienda que esta medida dé una idea del valor central de la muestra, de los datos que aparentemente están organizados. ¿Okay? Vamos a observar cómo calcular las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Esto es muy importante, para datos no agrupados. En el video anterior les expliqué qué son los datos no agrupados y cómo los podemos ordenar, ¿sí? Sea una muestra representada por un conjunto de n observaciones. Esto es, nos dan x1. ¿Se acuerdan que en sucesión nos vimos los números, nos daban un conjunto de números y los ordenaban por x1, x2, x3? Bueno, aquí también nos dan un conjunto de números. Estos, aunque no estén ordenados, yo puedo calcular cuál es la media, la mediana y la moda. ¿Ok? No necesitan estar ordenados, aunque se sugiere en ocasiones que mejor los ordenen, pero si están así no hay ningún problema, ¿sí? ¿Qué es la media? Esto es muy importante. La media es el promedio de todas las observaciones que me den, ¿sí? Para calcular la media, lo único que tengo que hacer es sumar todos los elementos o las observaciones y dividirlo entre el número de los elementos. Y se representa así: la media es una x con una línea arriba, va a ser igual a la sumatoria de todos los elementos xy entre el número de elementos totales. ¿Ok? Vamos a ir viendo el ejemplo para que lo observen. Dice, calcula las medidas de tendencia central para la siguiente conjunto de datos. Nos dan 10 datos. ¿Sí? Dice, las siguientes 10 observaciones representan el número
de puntos anotados en 10 juegos de básquetbol por un jugador. Entonces igual nos dan, este sería x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, ¿ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues sumar todos estos, ¿no? Lo que me dice aquí, la media es igual, la media aritmética es igual a x1 más x2 más x3 hasta x10, ¿ok? Sumamos los números y me da un total de 70. Pero esos números los voy a dividir entre n. ¿Qué es n? Pues el total de elementos o de observaciones, que son 10. No es la suma de las observaciones, es cuántas observaciones me dieron. Al dividir los 70 entre 10, me da que la media aritmética, o sea, esto es igual a 7. ¿De acuerdo? Ahora vamos a calcular la mediana, ¿sí? La mediana es la observación media del conjunto de ordenado de datos, ¿sí? Si nosotros ordenamos los datos, déjenme llevo esta observación para explicarles qué es la mediana, ¿ok? Y se los explico aquí. No conecté el... No conecté la tableta. Lo dejo en el conector rapidito. Entonces, si yo ordeno esta lista, la voy a ordenar porque en realidad es muy pequeña y es muy fácil de explicar. Si yo ordeno esa lista de menor a mayor, observen cómo se vería, ¿sí? Es lo que les había explicado en el video anterior. Ok, entonces si ustedes observan, si ordenamos esta lista, me quedaría, a ver, ¿cuál es el número más pequeño? 3, ¿verdad? Luego le sigue el 5. Luego sería el 6. ¿Cuántas veces? 3. 1, 2, 3. Ok. Luego sería el 8 una vez. El 9 una vez. Y el 10 dos veces. Ahora entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces me falta 1. Un 3. ¿Cuántos 5? 1. Me faltó el 7. Un 7, ¿verdad? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos. ¿De acuerdo? Bueno, ya calculamos que la media pues es igual a la suma de todos los elementos, o sea 70, entre el número de elementos, que son 7, ¿no? Y esto me dio que era 7. ¿De acuerdo? Ahora, la moda dice que se va a representar con una X y tiene una tilde en la parte superior, ¿ok? La moda, vamos a ponerla aquí, que es este de aquí, una tilde así. La moda es el conjunto que se encuentra a la mitad de todos los elementos. Si ustedes observan, yo aquí tengo 10 elementos, ¿no? Entonces tengo de aquí a aquí son 10. Cuando son pares de elementos, o sea que el número de elementos este es par, se toman los dos elementos de en medio, se suman y se dividen entre 2, o sea, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cuáles serían los dos elementos de en medio? Sería este 6 y este 7, ¿no? Este 6 y este 7. A este 6 y este 7 los voy a sumar y lo voy a dividir entre 2, ¿sí? 6 y 7 son 13, entre 2 me da que son la moda 6.5, ¿ok? Si n no es par, o sea, si n es impar, ¿ok? Si n es impar,
Entonces aquí voy a poner otro ejemplo, voy a poner 3, 5, 4, ahí están ordenados, perdón. Voy a repetir aquí el 6, 7. Si observen que tengo 5, o sea, n, aquí n era 10, es par, ok. Acá n son 5. ¿Qué sería la moda? La moda es el elemento de en medio, ¿sí? El elemento en medio. Entonces aquí la moda sería igual a 6, ¿sí? Porque es el elemento de en medio. No importa cuántos elementos me da, si este elemento que me dan es impar, entonces voy a tomar el de en medio siempre y cuando esté ordenado, ¿de acuerdo? Si es impar, entonces voy a tomar los dos de en medio y los voy a dividir entre 2, ¿ok? Bueno, en el libro ustedes pueden observar, dice, al ordenar los datos tenemos que están 3, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Como, perdón, pero primero les voy a explicar las dos fórmulas que les estaba presentando ahorita. Dice, para sacar la mediana, que es la x con la tilde arriba, primeramente ordena los datos. O sea, primero tenemos forzosamente que ordenar los datos de menor a mayor, ¿ok? Cuando ya los tienes ordenados, entonces vamos a contarlos para saber cuánto vale n. Si n es impar, entonces vamos a tomar el elemento xn más 1 entre 2, ¿ok? Que sería xn más 1 entre 2. Si lo vemos aquí en el impar, esta fórmula que me explica ahí es para determinar cuál es el elemento que voy a tomar. O sea, dice que la moda va a ser igual a x n más 1 entre 2. Como n vale 5, entonces la moda es, la moda es igual a x 5 más 1 entre 2. Y entonces la moda va a ser igual a x 5 más 1 entre 2 sería 6 entre 2. La moda es igual a x3. ¿Qué es x3? Vean, x1, x2, x3. Este de aquí es x3. Pero me dice, ¿qué pasa si es par? Muy bien. Entonces lo que vas a hacer aquí es que la moda la vas a calcular con x n más, dejen ver el libro, dice vas a calcularlo como xn entre 2 más xn entre 2 más 1 entre 2, o sea, xn entre 2 más xn entre 2 más 1 y todo esto entre 2. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Bueno, que vamos a poner la moda va a ser igual a x, como este es 10, va a ser 10 entre 2, ¿sí? Más x 10 entre 2 más 1. Es todo esto entre 2, ¿ok? Y esto lo voy a poner acá, ¿eh? Esto va a ser igual a x 5 más x 5 más 1, 6 entre 2. ¿Qué es x5 y x6? Bueno, este sería x1, x2, x3, x4, x5. Entonces sería aquí 6 más x6, si este es x5, este es x6, es 7 entre 2. Y esto sería igual a 13. ¿De acuerdo? Entre 2. Y 3 entre 2 me dio 6.5. Si ustedes observan, esto es exactamente lo que calculé aquí, ¿sí? Ya se los había explicado de una forma gráfica, ahora se los explico con la forma de utilizando la fórmula, ¿ok? Bien, entonces esta sería la fórmula xn entre 2 más xn entre 2 más 1, ¿sí? Ahora,
Pueden observar entonces que lo que utilizamos fue esta segunda fórmula, ya que es par, n es par, ¿sí? Entonces utilizamos esta segunda fórmula. Al utilizarla, pues me queda x5 más x6, ¿sí? Y x5 vale 6, x6 vale 7, lo sumo y lo divido entre 2 y me pone que la moda es igual a 6.5. ¿Ok? Por último, perdón, esa es la mediana. Todo esto que les expliqué es la mediana. Una disculpa, es que no alcancé a leerlo. Todo esto que les expliqué es la mediana. Por último, la moda. Dice, si existe, representa el valor que tiene mayor frecuencia. Se determina tan solo identificando cuál es el valor que más aparece en el conjunto. Si observamos el conjunto, no importa dónde se encuentra, no importa dónde se encuentre, simplemente vamos a tomar el elemento que más se repite de todos ellos. El elemento que más se repite de todos ellos pues es el 6, ¿sí? Y este sería la moda. La moda es el elemento que más se repite. Dice, así que podemos concluir que los puntajes del jugador son estables, ya que tiene partidos con 6 encestes y en promedio en cesta hasta en 7 ocasiones. ¿Ok? Entonces, en promedio, pues más o menos encesta hasta 7 ocasiones y tiene más partidos encestando hasta 6 veces. ¿De acuerdo? Algo importante es la media de un conjunto de números, algunas ocasiones simplemente llamada promedio, o sea, acuérdense que la media es el promedio, es la suma de los datos dividida entre el número total de datos. La mediana de un conjunto de números es el número medio, es el que se encuentra en la mitad, ¿sí? Después que los números han sido arreglados u ordenados de menor al mayor. O si hay un número par de datos, la mediana es el promedio de dos números medios, ¿sí? Es lo mismo que le estaba explicando aquí. Y por último, importante, la moda es un conjunto de números, o de un conjunto de números, perdón, es el número que aparece más a menudo entre las observaciones que nos dieron. ¿De acuerdo? Bueno, en el siguiente video les explico un poquito más ya para calcular o realizar cálculos de medidas de tendencia central, pero ahora con datos agrupados. ¿Okay? Es importante que analicen bien este ejemplo, ya que mañana estaremos viendo unos ejercicios y esto les va a servir para desarrollar la actividad 6.